¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a la Feria del Libro 2016. Es para nosotros un placer recibirlos en este penúltimo día de la Feria del Libro. A la gente que nos está viendo por Acequia, el saludo y gracias a todo el equipo de Acequia que nos está permitiendo llegar a toda la provincia de Mendoza, al país y al mundo a través de la red. Señoras y señores, estamos, como les decía, llegando al final de esta feria que comenzó allí por el 9 de septiembre, que mañana finaliza y que ha tenido más de 150 disertantes, presentaciones de libros, conferencias, espectáculos de todo tipo, teatro, danza, música. Hemos tenido realmente de todo en esta Feria del Libro, dedicada al gran Rodolfo Braselli. Para él, este aplauso, por favor. En un ratito nada más, Rodolfo va a estar presentando su penúltima presentación, valga la redundancia, en el marco de la Feria del Libro, y mañana él, junto a Rep, serán los responsables de cerrar esta Feria del Libro de Mendoza 2016. Pero ahora nos vamos a tomar el tiempo para reflexionar, para pensar a 200 años de la independencia de nuestro país. Estamos transitando el bicentenario de la patria y hemos invitado desde la Secretaría de Cultura de la provincia de Mendoza a dos hombres reconocidos, uno de la historia, otro de la filosofía, dos hombres que a través de la tele han llevado un mensaje más claro desde su lugar, ¿no? Uno de la historia, otro de la filosofía. Han llevado estos dos grandes puntos de vista a Doña Rosa, a la gente que los ve en la casa. Han allanado un poco el discurso que a veces parecía intocable. Hoy están con nosotros y hoy nos van a permitir pensar el bicentenario. Señoras y señores, los recibimos son Felipe Piña y Darío Stanraiver. El aplauso. ¿Cómo están? Bueno, muchas gracias. Queremos con Felipe agradecer especialmente a la Secretaría de Cultura, en nombre de Diego Gareca, el secretario, y todo su equipo, Alejandro Frías, que nos ha convocado para que estemos acá junto con ustedes, trabajando un poco esta fecha, que entendemos que en este año no se le dio la importancia de vida. Perdón, Darío, que te interrumpa. Te noto un poco angustiado, ¿puede ser? Un poco. Parecía, sí. La angustia es un tema para hablar del Bicentenario. Creo que Felipe, irónicamente, está remitiendo a tal vez una de las declaraciones más importantes que hubo este año sobre el Bicentenario, ¿no? Sí. Si no me equivoco, nuestro presidente, el presidente de la Nación, en el acto principal en el que se conmemoró el Bicentenario, con la presencia del rey de España. Del rey de España, lo que hizo fue, en un discurso, decir algo así, corregime Felipe, como que revisando la historia de nuestros próceres, él piensa o él sostiene que ellos sintieron en ese momento angustia por haberse separado de España. Querido rey. Querido rey, falta. ¿Yo? Querido rey. No, él, querido rey. No. Querido rey, qué sé yo. ¿A vos te molestó más el querido rey que el resto de las cosas? A mí el querido rey me molesta un poquito, sí. Pero, sobre todo por el querido rey, porque es Juan Carlos de España, que está procesado, toda la familia, ¿no? Por corruptos, los Borbones españoles. Y además era el único invitado, eso también dio mucha pena porque no había ningún representante de Latinoamérica, de las comunidades indígenas, ¿no? Era como raro que el día de independencia estuviera el rey de España, ¿no? Curioso.
Bueno, algo dice, ¿no? Digamos, nosotros estamos acá para pensar juntos el Bicentenario y en especial, digo, la primera premisa de la que necesitamos partir, y creo que tiene que ver con esto, es que los discursos que en el presente se realizan sobre el pasado hablan más del presente que del pasado. Entonces, evidentemente, hay que ver quién tiene angustia. Sí, ¿No? ¿Quién tiene angustia y por qué, por ejemplo, entre otros temas, no aparece en el relato del Bicentenario, aparece como soterrada la palabra revolucionario, ¿viste? totalmente. La palabra angustia no se puede aplicar a gente que estaba realizando un hecho tan glorioso como proclamar la independencia. Además, en la misma acta, ¿no?, de la independencia se dice romper los violentos vínculos que nos ataban a España. Hubo un hermoso baile ese día de la independencia. Hay un documento poco conocido que lo redactan los mismos congresales, que se llaman Manifiestos de Agravios, que se publica al año siguiente, donde dicen por qué efectivamente tomaron la decisión de la independencia después de 300 años de oprobio, de avallazamiento, de masacres, de no dejarnos tener nuestra industria, no dejarnos estudiar. Bueno, ese Manifiesto de Agravios es un documento muy importante que aleja cualquier idea de angustia, por cierto, ¿no? La angustia, además, según Kierkegaard, un filósofo danés del siglo XIX, es un estado que se presenta antes de tomar una decisión. O sea, uno siente angustia cuando tiene ante sí toda una serie de posibilidades y no puede no elegir. Estamos compelidos a tener que elegir una de esas posibilidades. Entonces, frente a la duda de que lo que elijamos pueda salir mal, uno siente angustia. Lo más fuerte de la angustia es que uno sabe que tiene necesariamente que elegir aunque no quiera. Lo que entendemos con Felipe es que los revolucionarios en esa época sabían lo que querían. No es que sintieron angustia porque estaban ante una cantidad de opciones y estaban viendo dubitativamente cuál elegir, ¿no? Sí, la angustia podía existir en cuanto a que estaba... Era eso lo que lo Aparte, podría angustiar seguramente, ¿no? el verbo separarse da como a No, divorcio, no fue un divorcio, claro. No. Bueno. Vamos a arrancar. Les cuento cuál es la mecánica. Vamos a ir tocando algunos temas. Yo desde la filosofía, Felipe desde la historia. Y para ofrecerles a ustedes algunas reflexiones que, como dijo Felipe, tienen más el objetivo, digamos, de no de buscar certezas, sino de pelearnos contra las certezas instituidas. Creo que un poco las dos disciplinas de las que venimos se pueden hacer de distintos modos, obvio. Digo, hay filósofos muy dogmáticos, ni hablar de historiadores, pero bueno, nosotros, digamos, nos interesa trabajar la filosofía y la historia como lenguajes de apertura y provocadores de preguntas, ¿no? La filosofía, según una famosa idea, no resuelve problemas, sino que los crea. Al revés, donde se supone que no hay un problema, es donde la filosofía mete el dedo para mostrar que en realidad todo puede ser de otro modo, ser pensado de múltiples modos diferentes a los que se presentan como obvios, como normales, como normalizados. Uno de esos lugares es la historia. Todos damos por supuesto que la historia tiene que ver con lo que pasó y se supone entonces que lo que pasó es incuestionable porque pasó. Y en general, sobre todo en la historia social, en la historia política, todos nosotros nos ponemos muy, digamos, o sea, nos enoja profundamente cuando se producen discusiones en la historia acerca de lo que sucedió, más si lo vivimos, porque entendemos que es una zona donde no debería estar librado, digamos, al arbitrio personal, ¿no?, a la interpretación. Sin embargo, es muy loco porque en realidad es imposible acceder al pasado de manera objetiva. Por ahí es un deseo que tenemos, no digo que no, o una aspiración, pero que tiene más que ver con una idealización de lo que es la historia que con lo que realmente resulta posible.
Es obvio que el pasado pasó, pero también es obvio que nuestras limitaciones como seres humanos nos condenan a tener que acceder al pasado siempre de una manera parcial. Así como no hay manera de que el mapa coincida con el territorio, si no, no es un mapa, del mismo modo, todo relato de la historia no puede coincidir de manera lineal y directa con lo que efectivamente pasó. Sobre todo porque es irrecuperable. Ahora, fíjense esto, les voy a plantear otro problema. En esa línea, cualquiera de ustedes, si yo les preguntara sobre su historia personal y les dijera, a ver, cuéntenme algo de cómo eran ustedes o de un acontecimiento personal suyo cuando tenían 6, 7 años. Es muy probable que la recuperación de ese momento de la historia personal claramente sea subjetivo. Primero subjetivo porque uno más o menos, digamos, recorta el pasado de acuerdo, como decía antes, a lo que uno está viviendo en el presente. Es muy probable que ese presente condicione el modo en que recuperamos el pasado. Y segundo, porque hay fuerzas que condicionan nuestra memoria, si quieren, que tampoco manejamos. Sería como demasiado omnipotente pensar que los seres humanos tenemos la capacidad de ir hacia el pasado y recordar todo lo que queremos. O sea, conclusión, todos ustedes coincidirán conmigo que nuestro encuentro con nuestro pasado personal siempre es recortado. Ahora, ¿por qué no nos pasa lo mismo con la historia política o con la historia social? ¿Por qué le exigimos objetividad a la historia social cuando no se la exigimos a nuestra historia personal, ¿no? Interesante esa duplicación. Miren, hay un texto de Platón que se llama el Fedro, donde Platón en ese texto relata el siguiente mito. Cuenta la historia de un rey, el rey de Tebas, que recibe en su reino a diferentes huéspedes, extranjeros que llegaban hasta ahí. Uno de ellos llega y, como todos, le trae un regalo muy especial. Le dice, querido rey, y le trae de regalo algo que en Tebas no se conocía. ¿Saben qué era? La escritura. El rey recibe la escritura y le dice, qué bueno esto, ¿para qué sirve? Y el mago, ¿no? Que había llegado, le dice, mirá, le dice el rey, es un invento que yo quiero que pienses, yo te voy a decir para qué sirve, lo evalúes y lo recibas. Sirve para lo siguiente, para que tu pueblo recuerde todo lo que vos haces por él. El rey se pone a pensar y dice, claro, mi pueblo siempre, como no había escritura, para recordar tiene que hacer un sobreesfuerzo. En cambio, con la escritura va a tener el testimonio objetivado y lo va a poder recuperar cuando quiere. Se va el rey pensando en todo esto y al otro día, cuando llega el inventor, le dice, bueno, ¿te gustó el regalo? El rey le dice, no solo no me gustó, no solo te lo devuelvo, sino que te condeno a muerte. Era común en esa época, ¿no? Ese tipo de resoluciones violentas. Y entonces el mago desesperado le dice, pero explíqueme, ¿qué pasó? Porque es incuestionable el regalo. Y el rey le dice, no, ¿sabes qué? Estuve pensando, no pude dormir toda la noche. Me di cuenta que la escritura, por un lado, es un remedio para el olvido, es cierto. Pero ¿sabes qué? Al mismo tiempo, es un veneno para la memoria. Porque ese sobreesfuerzo que el pueblo tiene que hacer para recordar, eso es la memoria. Si la memoria estuviese depositada en una serie de papeles fríos, neutros, vacíos, habría una cronología de los hechos. La memoria es otra cosa. Derrida, un pensador francés, encuentra una situación muy particular, muy interesante, que es que en griego la palabra veneno y la palabra remedio, ¿saben qué? Es la misma palabra.
fármacon, de donde viene fármaco, farmacia, etc. Porque de alguna manera, gente, aquello que nos salva también es lo que nos mata. O no nos inoculamos cuando nos vacunamos la misma enfermedad que queremos prevenir. Hay una relación ambigua en la historia. Imagínense que en el futuro se creara un archivo general de la memoria así hipertecnologizado que permitiera recuperar todo lo que pasó y que ya no tuviéramos duda de que todo lo que sucede está tecnológicamente captado. Les pregunto, ¿se acabaría la memoria? Uno dice, no, porque pasa por otro lado. Y termino con esto. Felipe y yo somos docentes de toda la vida. Es más, los dos venimos del mismo lugar, que es la enseñanza media, la secundaria. El lugar donde más se aprende historia y filosofía. Porque lograr, ¿no?, esa transferencia con alumnos en esa edad tan compleja, en una escuela tan en crisis y que te den bola y que se produzca algo más, como me tocaba a mí los lunes a las 8:15 de la mañana, implicaba una tarea, digamos, muy jugada, y yo digo, en ningún lugar aprendí más filosofía que ahí. Un día me esperaban todos los chicos, después de mi materia venía historia. Un día me esperaron una mañana todos los chicos, cuando entro al aula me dijeron, profe, hoy no hay clase. ¿Vieron esa decisión que tiene el adolescente que toma el aula y decide, ¿no? Me dice, pero me preparé la clase de Descartes. No hay clase, profe, vaya tranquilo. ¿Qué pasa? Hay prueba de historia. ¿Y qué? Estudiamos ahora. ¿Pero por qué no estudiaron el fin de semana? Me acuerdo de la cara de una chica que me dijo, profe, nadie estudia sino 80 minutos antes del examen. Si no, no te queda nada. Bueno, yo, imagínense la resistencia que puse. Dije, bueno... Abrí el Olé y me puse a ver una nueva victoria de Estudiantes de La Plata, seguro. Lunes a la mañana, 2 pinchas hay acá. Y entonces empecé a escuchar cosas que decían así. O sea, se estaban haciendo unos machetes en realidad. Y entonces escuchaba que uno le decía, le pasaba datos a otro, ¿no? Entonces escucho, viste, Videla, Macera, la ESMA. Digo, che, ¿de qué es la prueba? Entonces me tiran, de dictadura, profe. Me sonó raro. Si me hubieran dicho, de Carlomagno, profe, todo bien. De Roma, todo bien. De dictadura. Es un punto más en el programa como Roma. Hasta que me sucede lo peor. Escucho que uno de atrás le grita a uno de adelante, che, el nombre, ¿no? Y le dice, ¿cuántos eran los desaparecidos? Acá, ¿eh? Y el de adelante dice, 30.000. Y el de atrás anota 30.000. Se hizo su machete, anotó 30.000, como podría haber anotado Atenas o Platón. Ese chico, ¿saben cuánto se sacó en la prueba? 10. Bueno, un par de cuestiones. A mí me tocaba a veces prehora, 7:15 de la mañana del lunes. Era peor sostener. Pero bueno, en cuanto a lo que vos hablabas de recortes y de la objetividad, que es un tema tan interesante, ¿no? Creo que hay quizá un malentendido inicial, es ver a la historia como una crónica y no como una interpretación. La historia es básicamente, o la tarea del historiador es la interpretación de la historia, no la crónica dura y lineal de los hechos, ¿no? Piensen ustedes que la historia nace con Herodoto, que es el primer historiador griego, que cuando habla de Egipto, por ejemplo, él dice que son buenas las cosas que se parecen a Grecia y que son muy malas aquellas que se alejan de la cultura griega, con lo cual estamos hablando que la historia nace necesariamente subjetivada. Y creo que el tema está no tanto en la supuesta objetividad, que es un patrimonio probablemente de los dioses, ¿no? Ya que ni los jueces son objetivos, sino más bien el equilibrio y la honestidad, ¿no? La idea de honestidad
de un historiador que no puede ocultar aquello que no le gusta, porque no coincide con su discurso. Es decir, va más por ahí, por el equilibrio a la hora de presentar los hechos. Y Darío hablaba del recorte, ¿no? Y hay un ejemplo muy brutal de recorte, literalmente recorte, que tiene que ver con uno de los más grandes historiadores del siglo XX, que fue Hobsbawm, que trabajando en los archivos del otro lado de la cortina de hierro, cuando se cae el muro, encuentra una famosa foto que él había visto muchas veces y que muchos de los que estamos acá hemos visto, del inicio de la Segunda Guerra Mundial, que es una mamá con su niño que están siendo detenidos por las tropas alemanas, por los nazis. Y esa foto originalmente siempre se veía solamente esa imagen, que era la mamá con el niño en una situación tremenda y los dos soldados. Y Hobsbawm descubre la foto completa, que es una foto apaisada, que se produce en una gran avenida de Varsovia, donde están la mamá con el niño, esos soldados alemanes, más soldados, y de ambos lados de la calle gente aplaudiendo la escena de esa captura, ¿no? A alguien le pareció insoportable eso y recortó la historia, pretendió recortarla recortando esa escena, cosa que no se puede hacer, no podemos andar recortando la historia según nuestro gusto, ¿no? Por más horrenda que sea, hay que mostrarla como fue. Y en este sentido hay recortes en el tema que nos ocupa cuando hablamos de los antecedentes más remotos de la independencia, y generalmente se nos remite casi exclusivamente a la Revolución Francesa, pasando por alto un tema muy importante que por suerte la gente de Mayo rescató, que es la resistencia indígena ante la conquista, ¿no? Aparece ahí como un antecedente muy velado, cuando es en realidad algo muy potente, muy importante. Pensemos que la resistencia indígena comienza a los meses de la llegada de Colón a la tierra americana, ¿no? A una tierra que él cree que es la India, no sabe muy bien a dónde llegó, pero lo cierto es que a los pocos meses, Colón llega en octubre del 92 y para principios del 93 tenemos la primera resistencia en la zona de las Bahamas, donde había llegado, donde se produce el levantamiento de Caunaboy a Nacaona. La primera rebelde es una mujer y su compañero, que lanza la gran rebelión antillana, ¿no? Una rebelión que dura muchos años, que pone en riesgo la continuidad de esa conquista. Y esa rebelión se va a mantener a lo largo del tiempo. Prácticamente no tenemos un año entre 1493 y 1810 donde no haya habido rebeliones desde las más diversas, ¿no? Desde las rebeliones militares, alzamientos, hasta cuestiones cuasi románticas, como de la que habla, por ejemplo, Divididos en la huelga de amores, ¿no? Cuando un hecho que ocurrió en Nicaragua en 1523, cuando las mujeres le proponen a sus maridos no tener más relaciones para no traer hijos esclavos al mundo, de esa manera bajar la natalidad e impedir que se incorporen nuevos esclavos al Imperio Español. La resistencia encarnada por mujeres, como la gaitana en Colombia, una resistencia que dura 30 años, ¿no? La resistencia que se da en México, donde se nos cuenta muy parcialmente la conquista y se elude hablar de Cuauhtémoc, que fue quien se opone a esa conquista, donde nos cuentan solamente la parte de los dioses, que llegaron los dioses y que todo el mundo se sometió, cosa que es una forma muy parcial de contar esa historia, ¿no? Es decir, las rebeliones se van produciendo permanentemente a lo largo y a lo ancho del continente, rebeliones de esclavos negros, rebeliones de indígenas, que van preparando obviamente el terreno, hasta llegar a una de las más grandes rebeliones, que fue la de Tupac Amaru, ¿no? En 1780, una rebelión impresionante que llega desde Quito hasta Mendoza aproximadamente, un ejército de 100.000 rebeldes que hace tambalear al ejército español, al Estado español, y que va planteando cosas muy interesantes y muy potentes, como por ejemplo que aquella persona que es tenida en cuenta por el Estado para pagar tributo también lo tiene que ser para tener derechos políticos, sociales, no importa de qué condición social sea, no importa si es hombre o si es mujer. Porque además la rebelión de Tupac Amaru es una rebelión donde nos muestra la potencia de las mujeres. Pensemos que Micaela Bastida, la compañera de Tupac, integraba la conducción de esa rebelión en igualdad de condiciones, desmintiendo categóricamente aquello que detrás de todo gran hombre hay una gran mujer, porque ella estaba a la misma altura, ¿no? Combatiendo, pensando, esa rebelión tan impresionante, tan interesante, tan mal contada, donde todo el mundo sabe cómo muere Tupac, ¿no? Pero no que pedían
cuáles eran las demandas, y si hay una didáctica del poder que nos enseña y se ensaña en decirnos que murió descuartizado, todas estas cosas, pero no cuáles eran las demandas que tenían que ver con la igualdad, con el fin de la opresión, con el fin del tributo, la mita, el yanaconazgo, la esclavitud, con el fin de la apropiación de tierras, ¿no? Esto es lo que se pedía, y se empezaba a pensar en la independencia, ¿no? Se empezaba a pensar en separarnos, en independizarnos realmente de ese imperio. El imperio fue muy cruel con esta rebelión, asesinó a casi toda la familia Tupac Amaru, se salva solamente un hermano y un hijo de los Tupac Amaru, y esta rebelión va a reflotar luego en la actual Bolivia, en el Alto Perú, en la mano de Tupac Katari, que será quien lanza esa famosa frase que Howard Fast va a poner en boca de Espartaco, pero que la dice Tupac Katari al borde de su muerte, al borde del cadalso, cuando dice volveré y seré millones, ¿no? Una frase que luego se le atribuirá a Evita, pero fue dicha realmente por Tupac Katari, hablando de que lo mataban a él, pero que la rebelión iba a continuar como afortunadamente continuó. Es decir que lo primero que quiero decir es este antecedente tan fuerte de lo indígena, que va a estar muy presente también en la primera rebelión, la de Chuquisaca y La Paz, que son un año antes de la Revolución de Mayo, y que van a ser muy mencionadas estas rebeliones indígenas por los hombres de Mayo, particularmente por Moreno, por Castelli, por Belgrano y por el propio San Martín, ¿no? Que va a hablar de este antecedente indígena, no solamente lo europeo, de lo que vamos a hablar en la próxima entrada, sino también todo lo que tiene que ver con la previa del mundo indígena, que también fue preparando el terreno para esta independencia. Es decir, esas gran rebeliones que estamos hablando de 3 siglos de rebelión, de insubordinación ante ese poder español que tanto daño nos hizo a lo largo de esa conquista. Qué interesante repensar, ¿sí? Qué interesante repensar la independencia cuando en general, un poco siguiendo la lectura de Felipe, se piensa la independencia de una totalidad homogénea, cuando grandes sectores de la población de entonces de independencia no vieron nada. Digo, no se hace foco en que la independencia fue en realidad de ciertos sectores de la sociedad de entonces, pero otros, más allá de la forma en que más allá de la forma en que en lo macro se podían jugar ciertas instituciones, permanecían de algún modo sometidos, ¿no? El ejemplo de los pueblos originarios, el ejemplo de la mujer, digo, sometimientos que siguen hasta el día de hoy, ¿no? Y nosotros hablamos de 200 años de independencia, tomamos el todo por la parte, o sea, hay una parte que son los que construyen los discursos oficiales, a partir del cual pensamos entonces un país independiente. Vamos a hablar de la libertad. ¿Somos libres? ¿Puedo pedir que prendan la luz de nuevo que prendieron recién, la luz que ilumina acá a toda la gente? Ahí está. Les hago una pregunta, levantamos la mano. ¿Quién piensa de ustedes, levante la mano, quién de ustedes piensa que es libre? Estamos perdidos. Estamos listos. Pero hubo uno atrás que levantó, quiero decir. Creo que estaba tuiteando. Un hombre estaba libre. En otra. Dijo, levanten la mano. Estaba con el WhatsApp y de pronto... Che, qué escepticismo, Mirá qué linda, acá tenemos una libre, mirá. Ahí tenemos. Dos libres. Y los chicos se sienten libres, Muy bien, obvio, muy bien. Pero el escepticismo es liberador también. Voy a seguir preguntando. ¿Dejamos la luz prendida? ¿Les molesta? No, está bien. Así los miramos y les voy preguntando cosas. Quiero decir tres cosas acá. Primero, la libertad es un lugar de llegada en el sentido de somos libres como si hubiese un camino que condujese hasta un estadio final en el cual nos sentimos libres y alcanzamos ese estadio definitivo de libertad? ¿O nos estamos todo el tiempo liberando, más como un verbo,
Porque uno puede pensar a la libertad como un estadio final, o uno puede pensar a la libertad como una acción, donde nos estamos permanentemente liberando de algo. Y una vez que nos liberamos de algo, caemos en la cuenta que estamos sujetados por otra cosa de la que también hay que liberarse, y caemos en la cuenta que estamos sometidos de alguna otra cosa, y uno va, y se va liberando. Primer dilema para pensarlo. Segundo, no hay una definición única de libertad. Nosotros creemos, somos hijos de una forma de pensar institucionalizada, muy ligada a la modernidad y al capitalismo, a partir de la cual sostenemos o entendemos a la libertad como libertad individual. Como que la libertad tiene que ver con cada uno de nosotros y con la voluntad, tipo ser libre es hacer lo que quiero. Hay un otro, ¿no? Que a veces uno olvida en esa definición. No olvida simplemente porque si es hacer lo que quiero, me topo con un otro, al que de algún modo someto, sino porque el otro entonces también vale que sea libre como yo. Digo, si definimos a la libertad como libertad individual y cada uno hace lo que quiere, significa que todos podemos hacer lo que cada uno quiere. Y a veces el discurso de la libertad individual es: yo soy libre individualmente, el otro no. Ahora, la libertad individual a mí me suena más, ¿saben a qué? Como a poder entrar a un supermercado a comprar el producto que uno quiere, hasta que lentamente se da cuenta que todos los productos y su diversidad en el fondo responden a dos grandes empresas. Y algo peor, que uno no es libre de no entrar a un supermercado. Porque si en algún lugar se juega la libertad, es ahí. Nietzsche decía que no te otorguen un derecho que de por sí te pertenece. Te doy el derecho de ser libre, ya no soy libre. Uno de los relatos más famosos para mí que explica toda esta complejidad es la alegoría de la caverna de Platón. Levante la mano, ¿quién sabe de lo que estoy hablando? ¿Es muy platónica Mendoza, decís vos? Muy platónica Mendoza, sí. Es muy platónica Mendoza. ¿Qué querrá decir eso? La alegoría de la caverna es un relato que Platón hace en la República, donde cuenta lo siguiente. Imaginémonos una montaña que en su interior se despliega una gran caverna muy profunda, y en el fondo de esa caverna profunda hay una cárcel. ¿Qué? ¿Hay barrotes? No. Hay una cárcel muy particular. Hay un montón de prisioneros que están encarcelados, pero de un modo muy extraño. Están todos sentados en sillas, encadenados de pies a cabezas, con grilletes por todos lados, obligados a ver el fondo de la caverna. No hacen falta barrotes, porque los tipos no se pueden mover, no se pueden levantar. Mueven la mano y la mano les da hasta donde la cadena les da el diámetro. Levantar no se pueden. Dar vuelta a la cabeza un poco. Tienen unos grilletes que le permiten este movimiento. Se la pasan todo el tiempo mirando el fondo de la caverna. No pueden hacer otra cosa. Detrás de ellos hay un gran fuego. Y entre el fuego y sus espaldas, unos hombres, tipo los guardiacárceles, van pasando, ¿sí?, unos objetos así, por arriba, de tal modo que el fuego, la luz del fuego, pega contra los objetos y proyecta las sombras en el fondo de la caverna. Con lo cual, los prisioneros, por suerte, mirando el fondo de la caverna, que no pueden hacer otra cosa, por lo menos ven sombras moverse. ¿A qué les hace acordar eso? La tele, dicen acá. Puede ser. Es como una estructura cinematográfica. Platón inventó el cine, claramente. Le faltó la tecnología, ¿no? Ahora, estos tipos, con el paso del tiempo,
¿qué les sucede? Como desde que nacieron estuvieron encadenados, empiezan a perder registro de su situación, porque las cadenas se vuelven tan habituales, tan propias, tan incorporadas a su cuerpo, que ya no las visualizan. Las cadenas se invisibilizan. Y entonces, en ese momento en que dejan de percibirlas, porque las tienen desde siempre, que nadie me diga cómo nació un niño con las cadenas, el obstetra y la neonatóloga, porque es un mito. ¿Está bien? Y entonces, como desde siempre estuvieron encadenados, hay un momento en que pierden esa conciencia. ¿Qué les sucede en ese momento? Son felices. Se creen libres. Miran para arriba y no ven el fondo de la caverna. ¿Qué ven? El cielo. Miran para adelante y no ven sombras moverse. ¿Qué ven? A Felipe y a Darío. Ven cosas. Si es lo único que vieron, su vida, por tomar un término de Foucault aplicado acá, su vida está normalizada. Y entienden que esa situación es una situación de libertad. ¿Cómo pueden darse cuenta que están adentro de una caverna si no se sienten encadenados y solo vieron eso que están viendo como única realidad? Les hago una pregunta, levanten la mano. ¿Alguien cree de ustedes que uno de esos prisioneros por sí solo podría darse cuenta de la situación de enclaustramiento en la que está viviendo? ¿Quién piensa que sí? 5. Hay 5 optimistas. El resto no. Es difícil, muy difícil, darse cuenta, ¿no? Ahora, ¿qué representan esas cadenas, no? Todo esto es una metáfora. ¿Qué representan esas cadenas? ¿Me ayudan? ¿Qué serían esas cadenas? Los acostumbramientos, pero ¿qué representan en nosotros? Las instituciones, las imposiciones, la cultura, algo más personal, ¿eh? No, nadie los está viendo. La familia tiró uno, ya está. Dije algo más personal y lo tenía ahí. Falta que uno diga, Susana, mi mujer. El poder, el interés, el trabajo, ¿no? Los mandatos. Qué fuerte, ¿no? Lo loco es que uno se cree libre, ¿no? Así funciona. Un día, un prisionero se levanta a la mañana y ve debajo las cadenas en el piso. Cuenta Platón que las cadenas cedieron. ¿Por qué? Porque sí, porque pasa. Pasa. A alguno le pasa. Vio las cadenas en el suelo, se mueve, levanta la mano va más arriba de lo que creía, mira para atrás, ve el fuego, no puede creer lo que está viendo, hace este movimiento y se levanta, se siente completamente distinto y ¿saben lo que hace en ese momento? Se vuelve a sentar, agarra las cadenas y se ata de nuevo porque se agarra tal cagazo de que el mundo sea distinto a lo que estaba acostumbrado, que prefiere volver al estado de normalidad. Le dura 3 días. Porque digo, no hay que citar a Kant para entender que el que la vio. Y dijo, quiero ir a ver qué hay. Y se levantó y salió. Y cuando salió se dio cuenta que había vivido toda la vida adentro de un tupper. Y que hay una realidad completamente distinta. Y cuando sale, imagínense, sale al mundo real, que al lado de esa cavernita es increíblemente gigante. ¿Qué hace este buen hombre en ese momento? Tiene 2 posibilidades. O se va a descubrir el mundo, o vuelve a liberar a los suyos. ¿Qué harían ustedes? Levante la mano. ¿Quién se iría a descubrir el mundo? Demagogia. Los más jóvenes levantaron la mano. Hago una lectura. ¿Quién volvería a salvar a los propios?
Hay una Mendoza comprometida política y revolucionariamente con el otro. Muy bien. Muy bien. Por lo menos los que están acá. Yo me iría 2 años a descubrir el mundo y después volvería a ayudar a los propios. Porque además, cuando volvés a ayudar a los propios, la situación, imagínense, llegás y le decís, che, ¿qué? Estás encadenado. Y el loco está viendo la tele, está casado, no sé. Cree que ama a su pareja, cree que, pero lo cree tanto que está feliz. Y vos diciéndole, estás encadenado. Y el tipo te dice, no tengo ninguna cadena. Sí, estás encadenado, encadenado. O sea, el que empieza a quedar como loco es el que se fue. Y su grupo de amigos le dicen, ¿qué te pasa? ¿Qué tomaste? ¿Qué decís que viste? ¿Quién te lavó la cabeza? ¿No? Esas cosas que se le dice a esta gente. Es increíble, y cierro. Platón obviamente no resuelve el tema porque en filosofía no se resuelve nada. Dice, esa es la tensión de la filosofía. Se hace preguntas que, digamos, nos distienden de la vida normalizada, pero bueno, no quieren ser escuchadas, porque nos hacen dudar de lo más íntimo, de lo que está funcionando. Lo más loco, y esto no es Platón, sino que es un Platón leído por Nietzsche, lo más loco es que tal vez ese prisionero cuando sale y ve el mundo real, con el tiempo se va acostumbrando tanto la mirada que se va dando cuenta que ese mundo real, que ese cielo del mundo verdadero, tal vez no sea sino el fondo de otra caverna más grande, que a su vez sea el fondo de otra caverna más grande y que a su vez remita a otra caverna más grande, y que ser libre no sea entonces otra cosa sino salir todo el tiempo de cavernas. Bueno, hablemos de algunos que volvieron, ¿no? Algunos que volvieron a liberar. Quisiera poner un poco el contexto de 1810 y hablamos de la influencia indígena y obviamente hay que hablar también de la influencia de las revoluciones en nuestra revolución. Un poco frecuentada por nuestro afrancesamiento, porque tenemos una educación muy francesa, es la Revolución Norteamericana, una revolución muy interesante, producida mucho antes que la francesa, ¿no? 13 años antes, y que planta algunas cuestiones muy importantes como son la palabra independencia, la independencia como elemento constitutivo de cualquier Estado. Sin independencia no puede haber Estado, es un dato importante. División de poderes, derechos del hombre, la primera vez que se menciona el concepto de derechos del hombre lo hace Thomas Paine en la Revolución Norteamericana. Todo esto evidentemente es un dato interesante que sí va a ser leído por nuestros patriotas. Y está bueno, ya que estamos hablando de Estados Unidos, empezar a incorporar un concepto que usan mucho los norteamericanos, que es más lindo que prócer. Prócer es una palabra bastante fría, ¿no? Que es padre fundador. Padre fundador es una palabra muy linda, ¿no? Hay gente que, la primera que nos pensó, la primera que luchó por nosotros. Y en este sentido, ahí sí hay una conciencia clara de la importancia de esta revolución, que va a tener una gran influencia en la otra gran revolución, que obviamente es la francesa, y en esa cantidad de pensadores que tienen un poco como origen la enciclopedia, ¿no? Ese primer conjunto de pensamiento distinto al... Distinto a... nada, distinto es diferente, ¿no? Diverso. Empiezan las 3 con D. Remiten a Dios en algún punto, ¿no? Porque Dios es trino, puede ser diverso. ¿Podés? Pero, no sé. De Dios. Ahí voy. Como que, si no agarro yo lo que sigue, después... Dale. ¿Volvés? No, está bien. Ahí está, volvió. Despacito. Hablando de... Gracias por la paciencia. Haré lo que pueda.
hablando de Dios, efectivamente todos los saberes remitían a Dios, porque era como la escolástica, ¿no? Todo era jerárquico. Y justamente la gran novedad de la enciclopedia es el saber científico, es decir, el orden es un orden científico y no jerárquico en el sentido de Dios, el rey, etcétera, ¿no? Ahí aparece un pensamiento también científico muy interesante que se va a plasmar también en el contractualismo, en pensadores como Hobbes, como Locke, por supuesto como Rousseau, que es el que habla del contrato social. Esto es que no solo había un pacto entre gobernantes y gobernados, sino que tendría que haber un contrato, es decir, dejar por escrito deberes y derechos de gobernantes y gobernados. Y ese Rousseau va a ser un personaje muy leído por los nuestros, particularmente por Belgrano, por Moreno, que son las primeras personas que empiezan a pensar en esto. Es decir, que hay una trayectoria previa muy importante, previa a la Revolución, que a mí me gustaría situar arrancando con el pionero de todos, que es Manuel Belgrano, el primero que piensa muchas cosas en nuestro país, ¿no? Una persona bastante olvidada, por cierto, condenada por la historia oficial, tapada un poco por la bandera, ¿no? La bandera tapa a un personaje extraordinario como Belgrano, primer economista, el primero que habla aquí, por ejemplo, de reforma agraria. Él dice que las tierras que no están siendo explotadas por sus dueños deben ser entregadas a aquellos que realmente las quieren trabajar con apoyo del Estado. Es el padre de nuestra industria, la primera persona que piensa en la industria en nuestro país, y dice: los pueblos civilizados se cuidan de no exportar materia prima sin antes transformarla localmente, porque de lo contrario están creando desocupación en el país de origen y creando ocupación en el país comprador. Y termina diciendo muy didácticamente: no exportemos cueros, exportemos zapatos. Es decir, el valor agregado, la idea de la mano de obra local, la idea de la industria, el primero que le anuncia muy tempranamente, estamos hablando de 1795, es Manuel Belgrano. El primero que dice que la educación tiene que estar a cargo del Estado y que tiene que ser gratuita y obligatoria, 100 años antes que la ley 1420, ¿no? Y dice algo más, dice algo que en lo que lamentablemente no le dieron mucha bola al pobre Belgrano, dice: el maestro es el funcionario que mejor debe ganar en el Estado, el sueldo más importante. Perdóname, y él que estaba con el tema de la educación, no habrá, digamos, dicho algo así como que la educación es como una nueva campaña del desierto? No, la verdad que no. No fue él quien dijo eso. No fue él. No. No se le hubiera ocurrido, seguramente, porque a diferencia de otra gente, a Belgrano le importaban mucho los pueblos originarios. Después vamos a decir algo de eso, ¿no? Bueno, por ejemplo, esto del maestro es muy interesante, porque dice: es el funcionario más importante del Estado. Dice: no comprendo cómo aquellos que, teniendo hijos, no sienten que es el funcionario más importante, porque está a cargo de la educación de sus propios hijos, ¿no? Habla de cómo debe ser esa educación, una educación experimental, moderna, donde el chico realmente aprenda y no repita. Y además, cuando dice todos, dice la mujer también, cosa absolutamente original. Estamos hablando de un artículo, una de estas memorias del consulado que él escribía, porque recordemos que Belgrano es un funcionario de la colonia. Él trabaja para el virreinato entre 1794 y 1810 en el consulado, pero claro, él va en el sentido contrario, ¿no? Él trata de usar ese cargo para ir cambiando la realidad, cosa que le va a costar bastante, pero, por ejemplo, él dice que la educación debe ser para todos, que la mujer está en condiciones de ser educada en los 3 niveles de la enseñanza. Esto no lo decía nadie. Este artículo de 1795 es interesante porque un año antes han guillotinado en París a Olimpia de Gouges por pedir los derechos de la mujer y la ciudadana, porque ella decía: los derechos del hombre no son para la humanidad, son para los varones. Porque la mujer sigue sin poder publicar las ideas en la prensa, sigue sin poder participar en política, por lo tanto hay que hacer también los derechos de la mujer y la ciudadana. ¿Cómo termina Olimpia? Guillotinada en el París revolucionario. Es decir que
Era increíble que alguien en un año después publique en el Río de la Plata estas ideas tan de avanzada hablando de la capacidad de la mujer, la igualdad del hombre y la mujer, ¿no? Es el primero que habla entre nosotros de ecología. Él dice que hay que cuidar de la contaminación de los ríos, que no hay que talar los bosques, porque eso va a provocar futuras inundaciones. Está en contra del monocultivo, dice que hay que cambiar los cultivos, rotar los cultivos. Bueno, es decir que es un hombre, un pionero realmente de nuestra revolución, ¿no? Y va a ser una figura clave en el proceso revolucionario, es decir, la persona que va leyendo estas cosas y que va junto con otros pensando la revolución y hasta pensando la arquitectura de la revolución, ¿no? Porque se dice muy erróneamente que la Revolución de Mayo se hace para ratificar que dependemos de Fernando, pero esta es una versión, una narración incompleta, un nuevo recorte, digamos. Había en ese momento dos alternativas. Recordemos un poquito el contexto. Estamos hablando de 1810. Napoleón ha invadido España, ha colocado a su hermano en el trono. Fernando VII está prisionero, si bien en un hermoso palacio, pero no está en España. Muy probablemente no vuelva, esta es la idea. Y por lo tanto hay dos alternativas. Obedecer a un consejo de regencia ultrarreaccionario que se ha instalado, o decir que obedecemos al rey, lo cual no tiene ninguna cuestión práctica, no nos compromete a nada, y avanzar en ese sentido hacia la independencia. Esto es lo que hacen la mayoría de las juntas que se van creando a lo largo y a lo ancho de América, de México para acá. Es decir, somos fieles a Fernando, lo cual ni lo creen ni los españoles, ni tampoco se lo creían mucho acá, porque era una estrategia para empezar a pensar en la revolución, ¿no? Y esta estrategia la elaboran los abogados de la revolución, fundamentalmente Juan José Castelli, primo de Belgrano, Mariano Moreno y Manuel Belgrano. La estrategia de empezar a trabajar en la revolución, este es el sector de la izquierda de la revolución, ¿no? Término que no es anacrónico ni ucrónico, porque este término izquierda y derecha era un término que tenía más de 20 años, venía de la Revolución Francesa, de una situación azarosa. El presidente de la Asamblea estaba en el centro, quiso el destino que los diputados revolucionarios se sentaran a la izquierda y los conservadores a la derecha, entonces el señor decía, tiene la palabra el diputado de la derecha, tiene la palabra el diputado de la izquierda, y ahí salieron las denominaciones de izquierda y derecha. Así que para 1810 decir izquierda de la revolución y derecha de la revolución es una cosa completamente lógica. Y evidentemente Moreno, Belgrano, Castelli representaban a la izquierda de la revolución. Y van a tener entonces un enfrentamiento muy fuerte, en la que no les cuento el final, ya lo saben todos. Van a terminar derrotados frente a esa derecha de la revolución, donde empieza a tomar ciertos caminos complejos de lo que vamos a hablar en la próxima entrada. ¿Te puedo hacer una pregunta? No, me quedé con esto de Belgrano y la bandera, ¿no? ¿Por qué se priorizan en los relatos oficiales que Belgrano creó la bandera y punto, y no se pone en evidencia todo el resto? Hay un miedo al término conflicto, que el conflicto es un elemento central en la historia. Sin conflicto no hay historia. Entonces se cree que nuestros niños no están capacitados a comprender lo que es conflicto, pero sí están capacitados a ver Naruto y series japonesas que tienen 150 personajes en japonés, los cuales memorizan, entienden los conflictos y te pueden dar clase de Pikachu, de Pokémon y de todo lo que quieran, pero no de quiénes fueron nuestros próceres y los conflictos que tenían, ¿no? Es una mirada muy particular, diría yo. Y básicamente en este temor que le tiene el llamado mundo adulto a la infancia y su inteligencia también, ¿no? Así que es muy interesante ver cómo el relato de la historia argentina excluye los conflictos. No se nos enseña quiénes eran los enemigos de San Martín, quién se opone a que Belgrano creara la bandera, o sea, Bernardino Rivadavia. Bueno, todas esas cosas que son constitutivas y que le dan sentido y credibilidad a la historia, porque si no es un relato fantasioso que no tiene nada que ver con la realidad. Entonces creo que, curiosamente, el único hecho que recordamos de Belgrano, porque así nos han enseñado, que es la creación de la bandera, es un conflicto en sí mismo, porque Belgrano está a punto de ser destituido del Ejército del Norte por haber creado la bandera. Ahora vamos a explicar por qué después, ¿no?
Bueno, ¿se puede ser independiente? Sería la pregunta que sigue, ¿no? Yo, digamos, lo que quiero y anticipo cuál va a ser mi lectura en esta corta entrada, que es, digamos, pelearnos contra las idealizaciones de ciertos conceptos que terminan de algún modo concluyendo en todo lo contrario a lo que ese concepto se supone que quiere decir. O sea, la idealización de la independencia significa creer que nos vamos a realizar cuando alcancemos un estadio de independencia absoluta y no depender de nadie. Ahora, el absoluto no existe. ¿Qué es una independencia absoluta? ¿Qué es esa idea, o repito, esa idealización de creer que podemos no depender de nada y de nadie? Es más, yo anticipo, digo, me parece que detrás de esa idealización de la independencia se nos vende, ¿no?, un tipo de independencia ideal que está asociada a ciertas categorías de las que no somos independientes. Porque creer que la independencia es poder, de nuevo, entrar a un supermercado a comprar lo que uno quiere, es aceptar entonces esa estructura previa como una estructura incuestionable. Si hubiera una independencia, significa que podríamos realmente entrar y salir de todo dispositivo como quisiéramos. Pero los dispositivos no se estructuran, a veces desde cierto lugar consciente y a veces no. Me parece que una interesante manera de ser independiente es empezar a pelearse contra la idealización de la independencia. Y es entender qué estructuras nos condicionan, qué estructuras no se estructuran y cómo podemos en todo caso empezar a pelearnos contra esas estructuraciones, un poco como el liberado de la caverna, que a lo sumo cuando sale de una caverna puede entrar a otra. Porque si no terminamos algo así como, ¿vieron el personaje de Matrix? ¿Quién vio Matrix? Levante la mano. Bien. Los mismos que leyeron la alegoría de la caverna. Estamos, porque es lo mismo, es el mismo planteo. Matrix 1, ¿sí?, la dejo de lado. A mí me interesa Matrix 2. La 1 es Disney. La 2 es Foucault. Vamos con la 2. ¿Qué pasa en Matrix 2? El héroe, Neo, llega finalmente a la fuente de la Matrix y se encuentra con su diseñador, el arquitecto, que es como el malo, el súper malo. ¿Cómo lo espera? En un sillón, así. Y cuando llega el héroe a liberar al mundo y se encuentra con el victimario número 1, al quien hay que destruir, lo encuentra así tranquilo. Y el arquitecto de toda la Matrix lo mira y le dice, ¿cómo andás? ¿Otra vez por acá? Yo en ese momento, me acuerdo la primera vez que la vi, ¡ah! ¿Cómo otra vez por acá? Si es la primera vez que llega. Pasó por Matrix 1, Matrix 2, llegó. ¿Otra vez por acá? Y Neo le dice, ¿cómo otra vez? Vine a matarte. No, querido, le dice, es la 6ª vez que venís. No, no te creo. Y hace y empiezan a aparecer unos televisores así, todos miles en el fondo, y le dice, mira, acá están las 6 historias. Y le dice la frase, la peor frase que en ese momento uno no quiere escuchar, pero escucha. Y dice, vos sos una creación nuestra. Eso es terrible. Sos una creación nuestra porque necesitamos que haya alguien a quien combatir. Y eso me remite directamente a Foucault y a un texto de historia de la sexualidad, de la voluntad del saber, donde Foucault dice una frase letal. Dice, donde hay poder, hay resistencia. Y muchos
la hemos leído en una primera lectura como lectura después de ver Matrix, uno dice, ¿no será que el poder necesita de una resistencia para ejercerse sobre ella del mejor modo posible? ¿Y no será que muchos terminamos siendo la resistencia que el poder necesita que seamos? Eso no es ser una resistencia, es todo lo contrario. Es ser funcionales al poder. De hecho, Neo, vuelvan a ver Matrix 2, en ese momento tiene un dilema porque el arquitecto le dice, las 5 veces que llegaste hasta ahora te di una opción. Volver a salvar al mundo y empezar de nuevo toda la historia o ir a salvar a tu novia que se está muriendo. Y vos las 5 veces anteriores elegiste lo mismo, por eso estás de vuelta acá. ¿Qué eligió Neo? Ir a salvar al mundo. Véanla de nuevo. Esta vez elige salvar a su novia. Y así salva al mundo. Da una vuelta muy interesante la película. Foucault dice, nos creemos sujetos libres y autónomos, pero por favor, vayamos al verbo. El sujeto está sujeto. Se cree libre, se cree sujeto, pero está sujeto, está sujetado. ¿Por qué? Por fuerzas que lo condicionan. No podemos, digamos, soterrar esas fuerzas, invisibilizarlas. Hay que ponerlas en evidencia. Y entonces saca a luz cuáles son esas fuerzas que nos estructuran. Ustedes tiraron un montón de cadenas en la entrada anterior, en la alegoría de la caverna. Van un poco por ahí. De hecho, hay un filósofo francés que se llama Paul Ricoeur que habla de la escuela de la sospecha, para hablar de esos pensadores que ponen en evidencia cuáles son las fuerzas que sujetan al sujeto. Ricoeur dice son 3, Marx, Nietzsche y Freud. Porque los 3 de alguna manera están mostrando que ese sujeto que se cree dueño de sí mismo en realidad es una construcción del poder, de distintas formas de poder. En Marx es evidente, del poder capitalista. En Freud, del poder del inconsciente, de una fuerza que no nos, o sea, frente a la cual nosotros no podemos hacer nada en principio, sino que ella estructura nuestra subjetividad. Y en Nietzsche, que tal vez es el más radical para mí, lo que estructura nuestra subjetividad es el lenguaje. Nosotros creemos que hablamos el lenguaje, pero es el lenguaje el que nos habla a nosotros. No es que nos habla, che, Darío, nos habla en el sentido de que habla a través de nosotros. Porque vieron que nosotros cuando hablamos, las palabras que usamos no las elegimos, su significado. Yo no elijo la palabra vaso, ya es vaso. No puedo crear un diccionario nuevo de palabras. Las palabras todas tienen su significado previo. Les digo algo peor. Y previo también es el modo en que las palabras pueden combinarse. Ese es un sistema de leyes, normativas y disciplinamiento. Se llama gramática. Nietzsche dice, nos habremos desembarazado de Dios, pero seguimos siendo esclavos de la gramática. Es peor todavía, porque la gramática es un conjunto de leyes que estructura nuestra manera de hablar y por lo tanto de pensar. Y después creemos que hablamos el lenguaje, que somos libres, vamos y decimos lo que queremos. Si estamos repitiendo significados previos y combinaciones previas con leyes previas. ¿Sabes qué me hizo acordar lo de la escuela de la sospecha de estos 3? Había un pensador argentino que Sí, cómo no. había tirado algo así una Pensador vez. argentino llamado Emilio Eduardo Macera, almirante, que cuando le dan un honoris causa a una universidad privada, él dice que... Perdón. Voy a hacer la gran Fantino. ¿Vos me estás diciendo que una universidad privada le dio un premio honoris causa a Emilio Macera?
Cómo no, 1977. Y él dice en ese discurso que la desgracia y la decadencia de Occidente comienza con tres pensadores. Él no lo incluyó a Nietzsche, pero dijo Einstein, Marx y Freud. Y dijo Einstein porque se metió con la intangibilidad de la materia. Así dijo. Leyó a Einstein. Freud porque se metió con la intimidad de la familia. Opa. Y Marx porque se metió con la intangibilidad de la propiedad privada. Le gustaba la palabra intangibilidad. Intangibilidad. Por eso le dieron el doctorado. Y bueno, fue interesante, ¿no? Recordar que esta similitud con Paul Ricoeur, fíjate vos, tuvo un admirador local insospechado. Y no sé si sabrá Paul Ricoeur que tuvo semejante admirador, ¿no? Los tres judíos, dijo. Tres judíos, sí. Los tres judíos. Los tres judíos. Digo, para hacerla completa, ¿no? Los tres judíos. Bueno, te agradezco el dato No, por favor, histórico. Entonces, si el sujeto está sujeto, la pregunta es cómo podemos desujetarnos sin idealizar ese estado de independencia, ¿no? Hacernos cargo de las estructuras que nos condicionan y ver cómo descondicionarnos permanentemente sabiendo que no hay un estado de independencia absoluta. Bueno. Quisiera hablar un poquito de por qué tardamos 6 años en independizarnos, esos años que van del 10 al 16, esa demora, que tiene que ver esencialmente porque, como dije antes, la revolución va a ir perdiendo fuerza, este sector morenista va a tomar el poder, el sector más conservador, se va concentrando ese poder de una junta grande, pasa a un triunvirato, de un triunvirato a un poder unipersonal. Todo eso se va dando en el transcurso del tiempo entre el 10 y el 16, con una fecha interesante que es el año 12, cuando llega San Martín, y como es interesante recordar, un hombre que viene a trabajar en política, viene a luchar por la independencia, ¿no? Por lo tanto, las primeras tareas de San Martín en Buenos Aires no son solamente militares, sino fundamentalmente políticos. El partido que elige San Martín para incorporarse es el Partido Morenista, la Sociedad Patriótica, con Bernardo Monteagudo a la cabeza. Tienen un candidato para reemplazar a un triunviro, ¿no? Y hay un fraude en esa elección hecha por el triunvirato, y ahí San Martín con sus granaderos interviene. Y además se produce el combate de San Lorenzo, que es un combate que lo posiciona definitivamente en lo militar y que quita toda sospecha sobre este oficial español, sobre que algunos tenían dudas, con una capacidad notable, ¿no? En el momento en que se crea la Asamblea del 13, y esa asamblea va a elegir a un gobernante. Y entonces aparece la primera disensión dentro de la logia Lautaro entre Carlos de Alvear y José de San Martín, ¿no? La idea de que San Martín hay que correrlo de la capital porque es evidentemente un peligro, pues una persona con un fuerte ascendente político, y lo mandan al Ejército del Norte a reemplazar a Belgrano, y ahí lo dice Alvear en una carta, como entendimos que el coronel San Martín era partidario de la no centralización del poder, de la no concentración del poder, decidimos enviarlo al Ejército del Norte, ¿no? Ahí lo van corriendo a San Martín, y aparece con mucha fuerza esta figura de Alvear como predominante en esa Asamblea del 13, que es constituyente, pero que no redacta ninguna constitución ni proclama la independencia, porque Carlos de Alvear está claramente jugado a favor de los intereses británicos, que en ese momento son aliados de España, y que no quieren avanzar hacia la independencia para no perjudicar a su aliada, y casi le prohíben a las colonias americanas avanzar hacia la independencia, particularmente a la ex colonia del Río de la Plata. De ahí que Rivadavia se enoje tanto con Belgrano cuando cree la bandera, cuando lo amenace con destituirlo. De ahí que aparezca esta concentración del poder, este unitarismo incipiente a partir de 1813. De ahí que San Martín, gobernando aquí en Mendoza, tenga tanta contra
por parte de Alvear, que va a terminar siendo el director supremo en 1815, en un contexto donde lo más importante pasa por saber qué está ocurriendo en Europa con Napoleón, si Napoleón cae, si Napoleón no cae. Eso es lo que marca de alguna manera el rumbo. Finalmente Alvear se decide por dos cosas. Por un lado, por tratar de liquidar al enemigo más importante que tiene en cuanto a modelo, que es San Martín gobernando esta provincia de una manera tan particular, tan eficiente, tan interesado en la salud pública, la educación pública, el bienestar general, cosa que va a contramano del modelo que se había implantado en la capital, el modelo nacional del directorio, modelo liberal. Hay un intento de derrocamiento que fracasa, un intento de asesinato de San Martín por parte de Alvear. Y finalmente la primera traición, 1815, cuando Alvear se entera que cae Napoleón, envía a Río de Janeiro a un diplomático, Manuel José García, con una carta diciendo que estas provincias querían pertenecer al imperio de la Gran Bretaña, que queríamos empezar a pertenecer a un protectorado británico, una cosa increíble que cuando llega la noticia provoca la sublevación de San Martín en Mendoza, la sublevación del Ejército del Norte, y Alvear cae y huye hacia Río de Janeiro con los secretos militares más importantes de nuestros ejércitos. Y se lo entrega al embajador español. Esa es la doble traición de Alvear. Por eso resulta bastante curioso de entender cómo en Mendoza el departamento Rivadavia esté rodeado por el departamento de San Martín y el departamento Alvear. Es una curiosidad, ¿no? De dos personas que han sido acérrimos enemigos mortales de José de San Martín, ¿no es cierto? Esta traición de Alvear va a tener una consecuencia inmediata y va a ser que ya no va a haber excusa para seguir demorando el Congreso, ya cayó Napoleón, ya Inglaterra queda liberada de alguna manera de esa alianza, y además también va a provocar que ninguna provincia quiera saber nada con que el Congreso se realice en Buenos Aires, por esta muy mala fama con la que ha quedado Buenos Aires después de el directorio de Alvear, la dictadura de Alvear, como la llama San Martín, la dictadura de Alvear, y por lo tanto el Congreso se va a tener que reunir en otro lado y va a tener otra característica, ¿no? Y ese es un poco el final de esa etapa, ¿no? Y la convocatoria a este Congreso Constituyente que se va a reunir en Tucumán en un claro desafío a los españoles, porque Tucumán era zona de guerra, era zona que tenía toque de queda, y es en ese contexto tan particular que se va a producir entonces el famoso Congreso General Constituyente que se inicia un 24 de marzo de 1816. Ahí empieza esta historia tan interesante de ese Congreso que se nos cuenta de una manera casi de Villiquen, ¿no? De que fueron los congresales a comer empanadas, a declarar la independencia, pero sabemos que fue un Congreso muy interesante desde el punto de vista político, económico, etcétera, de lo que vamos a hablar en la entrada final. Hace frío, ¿no? Ya vamos cerrando. Ya nos vamos, no se preocupen. Bueno, nos quedamos. Pero bánquense el frío, entonces. Pueden todo. No existe el todo. Bueno, no importa. ¿Qué es la patria hoy? ¿Sí? Es mi última pregunta. ¿Qué es la patria hoy? Es un término muy, muy complejo, muy interesante, porque en principio son de esos conceptos que a uno le cuesta como ponerlo, arrojarlo a la reflexión, faltarle el respeto. Que eso es pensar, ¿no? Pensar siempre es una actitud irreverente, más contra los dogmas con los que constituyen a uno mismo, ¿no? Esta cosa de, hay cosas con las que uno no se puede meter, la patria, la madre, ¿no? Entonces hay cosas que no hay que pensar, tu equipo de fútbol y esas cosas, hay que meterse con todo, básicamente, ¿no? Y me parece que ahí el principal obstáculo es uno mismo y su propia tranquilidad. La filosofía intranquiliza, desacomoda, provoca, genera desconcierto, perplejidad. Uno diría, ¿para qué entonces me meto en este
en este campo si puedo vivir la vida tan tranquilo. Es cierto, uno puede pasar por la vida sin hacer filosofía. Son decisiones, ¿sí? Pero uno también puede darle un poco de espacio. Ustedes saben que tanto Felipe como yo apostamos a la divulgación porque entendemos que cualquiera puede hacer historia y filosofía, más allá de una carrera en la que uno pueda realizarse, pero puede hacerla incluso en su vida cotidiana, repensando algunos aspectos de sí mismo. La filosofía en ese sentido, entonces, nos permite repensar la idea de patria, una idea muy, muy particular porque en términos etimológicos patria remite a padre. ¿Por qué patria remite a padre? Porque hay una necesidad de querer construir la metáfora de que la patria es como nuestro padre o nuestra familia de la que provenimos de modo sanguíneo, biológico. No es que esto sea así, sino que hay que ir constituyendo una metáfora efectiva que genere la idea de que todos somos, de algún modo, miembros de una misma comunidad. Como si todos fuésemos hijos de un mismo tronco, que en este caso sería el territorio, que nos hace argentinos. Ahora, les quiero decir algo, las naciones modernas no tienen más de 300 años, ¿eh? Y los estados nacionales modernos, menos. Lo que llamamos Argentina en términos territoriales fronterizos no es más que un recorte artificial que se hace de un territorio. Que Entre Ríos haya quedado de este lado y no del otro, no tiene nada que ver con la naturaleza ni con la biología, tiene que ver con una decisión política, aunque económica. Uno diría, bueno, pero hay fronteras naturales que justifican que al interior ciertas costumbres. ¿Cuál? ¿Argentina y Bolivia? Se metió una alambrada ahí. Lo único que se hizo fue partir a los collas en dos. Porque quedaron familias diezmadas de un lado y del otro de la frontera, que está donde está porque sí. Digo, no hay nada que suceda ahí. Uno diría, no, bueno, la cordillera de los Andes claramente divide dos territorios. Perdón, Estados Unidos tiene la cordillera adentro y no divide nada. E inclusive, digamos, el pueblo mapuche es un pueblo que hasta geométricamente no responde a esas coordenadas porque puebla el territorio de modo circular. Circular en la montaña. De nuevo, cuando se decide que la montaña divide dos estados nacionales, se parte otro pueblo. Ahora, ¿qué? ¿Los mapuches, los collas no son miembros de la patria? Vieron que incluso, vos lo decías siempre esto, ¿no? Que se habla de los pueblos originarios en pasado, ¿no? Como los mapuches eran, ¿no? Los manuales siguen diciendo, los pehuenches habitaban, los pilagá habitaban Formosa, los mapuches habitaban el Neuquén, ¿no? Dándolos por muertos, es una cosa muy grave porque ahí el uso del tiempo verbal es muy importante, ¿no? Yo creo que es una decisión de decir que esos pueblos son parte del pasado, ¿no? Increíble. Digo, en ese sentido, los estados, hay un politólogo que se llama, creo que es politólogo, bueno, que se llama Benedict Anderson, que dice, toda nación es una comunidad imaginada. Porque realmente, históricamente, cuando uno va hacia el pasado, se da cuenta que esa supuesta nación cerrada responde siempre a construcciones culturales que hacia el pasado incluso revisitan la historia para crear proveniencias comunes. Ahora es increíble, ¿no? Porque cuando uno piensa incluso la patria en términos de identidad nacional, la patria está muy ligada a la identidad, muy ligada a la identidad. La pregunta por la identidad es la pregunta ¿quién soy yo? Fíjense, si yo les pregunto ¿quién soy yo? Y empezamos a decir quiénes somos, entre las primeras 10 características seguramente sale el argentino.
Sale hombre, mujer, profesión, el nombre, ¿no? Evidentemente, pero en algún momento sale la nacionalidad. La nacionalidad está muy ligada a la identidad y fíjense que esa identidad se establece siempre sobre el recorte del extranjero. La patria, increíblemente, supone la idea de lo más propio, pero que solo tiene sentido porque se diferencia del otro. Hay patria porque hay un otro, o sea, un extranjero, que tiene otra patria. Entonces, ¿por qué hay patria argentina? Porque hay patria brasileña. Y la patria brasileña es el otro. Ahora, lo loco es que los dos tenemos patria. Si los dos tenemos patria, somos iguales. El otro es el que queda fuera de la identidad. Fíjense, argentino, tengo bandera, brasileño, tiene bandera. Argentino, tengo himno, brasileño, tiene himno. Argentino, tengo territorio, brasileño, tiene territorio. Argentino, tengo el tango, brasileño, tiene el samba. Argentino, tengo a Messi, brasileño, tiene a Neymar, que además son amigos. Nosotros tenemos nuestra identidad, ellos tienen su identidad. La identidad está estructurada con las mismas categorías. ¿Cuál es la otredad del brasileño? El contenido. Pero formalmente estamos constituidos del mismo modo. A mí no me preocupa ese otro que no es un otro. Me preocupa en nuestro tiempo quién es el otro de nuestra patria. El otro de nuestra patria no está afuera, está adentro. Porque la definición de otredad tiene que ver con aquello que no puede tener entidad. ¿Qué es un otro? Un otro es algo al cual no puedo, alguien a quien no puedo acceder, porque cuando trato de pensarlo, nunca termino de alcanzarlo, porque sus propiedades no son propiedades que yo me permito admitir, me permito pensar. Excede la tranquilidad de mis categorías. Entonces, o al otro lo traduzco a lo que yo necesito traducirlo para mi propia tranquilidad, o al otro lo pierdo. No puede tener nombre el otro, porque si tiene nombre ya no es un otro, es alguien a quien yo le di una característica que me permite entonces relacionarme con él, pero si me relaciono con él no es un otro. Es tan fuerte el término otro que no permite ser rellenado por ningún concepto, porque en el momento en que lo relleno con un concepto, deja de ser un otro para pasar a ser lo que yo necesito que el otro sea. Por eso el otro es molesto, por eso el otro me molesta, porque no lo puedo terminar de entender, pero está ahí, irrumpe y me exige una relación. El otro no solo no está fuera, sino que está dentro, sino que el otro es casi la expresión más acabada de lo que somos, o mejor dicho, de lo que no queremos ser y por eso invisibilizamos. ¿Por qué no tiene nombre? Porque es un otro, porque es el hijo de la mixtura. Y la mixtura es insoportable para una identidad fija, es el hijo de la hibridación, es el hijo de la mezcla. Es tan extraño a nosotros porque es popular, y lo popular para nosotros está asociado a lo primitivo, a la tierra, a lo animal. Hay una mayoría silenciosa en nuestra patria que es un otro, porque ni siquiera le hemos dado el derecho de un nombre, sino que lo entendemos como otro en función de su carencia. El otro carece, por eso le decimos con el color de la carencia, el negro.
la negrada. El adjetivo que describe a ese otro mayoritario desposeído, carente, falente, que solo podemos admitir como parte de nuestra necesidad. Hasta hay una legisladora en Buenos Aires que escribió un libro llamado Cómo conseguir una mucama y no perderla en 7 días. Y en ese libro dice, hay que llamarlas mucamas para que crean que su profesión es idéntica al de una azafata o al de una policía, porque no puede relacionarse con la otredad, solo puede decirle mucama, que es lo que le cierra a ella en sus categorías. Ese otro le han puesto el nombre de cabecita, un nombre que remite a un pájaro bobo, porque esa es la única forma de aceptar una diferencia que encaje en lo que el poder necesita que el otro sea. Ese otro, esa mayoría silenciosa, no solo es la patria es para ellos. Bueno, sí, hay interesante, ¿no? Cómo también ha ido mutando lo de Cabecita Negra, que fue un hit de los años 50, a lo que dicen algunos hoy, yo digo negro de mente nada más, ¿no? O sea, este racismo disfrazado, este racismo vergonzante en algún caso, en otro caso, como el de la legisladora porteña, directamente puesto en libro, ¿no? Si lo quieren comprar, Editorial Planeta, por ahí está en venta acá. Aparte les viene bien a ver cómo tratan a la mucama, aprenden un montón de cosas interesantísimas. Y a no perderla en 7 días, que es lo más importante. Creo que es exactamente, ¿no? Estamos de acuerdo en este punto tan escamoteado de la historia, los otros. Y justamente para cerrar, que nos toca hablar un poco de Tucumán, el que lleva a los otros de ese momento, que era el indígena, ¿no?, al Congreso de Tucumán, es Manuel Belgrano, con una propuesta realmente muy interesante. Él plantea la monarquía incaica. Él venía de Europa de ver que tras la caída de Napoleón habían vuelto todos los reyes y sabe que en ese Congreso hay muchos monárquicos, muchos que quieren coronar a un zar de Rusia, esto es así, literal, no es una exageración, un zar de Rusia, un príncipe italiano, etc. Entonces él sabe que su propuesta no va a tener eco, a pesar de que tiene el apoyo de los diputados cuyanos, que tiene el apoyo de San Martín, que el apoyo de Güemes, pero sabe que no lo van a aprobar. Pero él sabe que en esa acción va a desarticular la maniobra para coronar un príncipe europeo. Esa es la estrategia que traza Belgrano. Y al punto tal que en el debate, cuando él plantea coronar a un inca, que no es cualquier inca, es nada más y nada menos que el hermano de Tupac Amaru, que está preso en una cárcel española en África, Juan Bautista Tupac Amaru. O sea que él dice en su discurso en Tucumán, es un doble homenaje al incario y a la rebelión más gloriosa de la historia americana encabezada por Tupac Amaru. ¿Qué le contestan los diputados porteños encabezados por Anchorena? ¿Cómo vamos a tener un rey en hojotas? ¿Cómo vamos a tener un rey de la casta de los chocolates? Acá estamos justamente con el racismo primitivo, ¿no? Inclusive incurriendo en un error gravísimo de geografía, porque el chocolate es de México, no del Perú, de donde venía Tupac y los incas. Evidentemente el proyecto no es aprobado, pero sí logra Belgrano desarticular el proyecto de coronar a un rey europeo. Y en el debate, los que están en contra del proyecto del Inca usan una palabra que a Belgrano le viene genial. Dice, ¿cómo vamos a aprobar un proyecto exótico de coronar a un Inca? Y él remite al diccionario, donde la palabra exótico es extranjero, foráneo, ¿no? Y él está hablando de coronar a un Inca, algo más nuestro, francamente imposible. También es interesante decir que en ese Congreso de Tucumán se debate economía, y José de San Martín, a través de
Tomás Godoy Cruz, su hombre de confianza, ¿no? Su operador político, diputado, en el Congreso de Tucumán, presenta el primer proyecto de la historia argentina de protección de la industria nacional, redactado por San Martín y por Godoy Cruz y presentado en Tucumán, que hablaba de la protección de los productos nacionales, particularmente los vinos de Cuyo. La bancada liberal de Buenos Aires le responde diciendo que si aprobamos ese proyecto vamos a quedar aislados del mundo. Argumento que nunca más se escuchó en la historia argentina. Como ven, las cosas tienen sus raíces largas y profundas, ¿no? Lo interesante es que insistieron con este proyecto que lamentablemente no se aprobó, pero es bueno decirlo porque no aparece muy frecuentemente en los manuales que el primer proteccionista, gobernador proteccionista claramente de la historia argentina se llamó José de San Martín, ¿no? Creo que es un dato que vale la pena decirlo. Y creo que adelantándose a lo que podía llegar a venir y que vino, ¿no? Después. Y creo que lo que queda claro entonces ahí para ir redondeando en ese congreso que fue tan interesante, donde se debatieron tantas cosas, forma de gobierno, si monarquías, si repúblicas, si federación, etcétera, es que no hay Estado sin independencia, ¿no? Que la primera condición de un Estado es la independencia. No se puede hablar de Estado si no hablamos de independencia. Esa es la primera condición que tiene que tener cualquier Estado en el mundo, ¿no? No es un detalle la independencia, no es algo que podamos soslayar. No existen Estados que no tengan como estados que valgan la pena, digamos, ¿no? Que valgan la pena ser vivido y que sea considerado un Estado que no tenga como precondición su carácter independiente. Y por eso podemos decir que ese fue un momento fundacional de la historia argentina, ¿no? Por eso no fue casual tampoco que pasara tan inadvertido este bicentenario, que pasara sin pena ni gloria, porque quizá la palabra independencia sea una palabra que sigue haciendo ruido y por eso quizá es que estamos acá, ¿no? Y que nosotros insistimos en hablar de independencia como elemento central y constitutivo de una sociedad. Creo que eso es lo básico, ¿no? No es casual que se haya querido licuar el festejo, que se haya querido pasar prácticamente desapercibida esta idea de 200 años de la independencia, ¿no? Creo que esto es un dato, me parece bastante importante. ¿O se te fue la angustia? ¿Cómo estás? Se me fue un poco la angustia. Ah, bueno, menos mal. Pero no por esto, sino porque ahora me voy a tomar unos vinos. Bueno, vamos juntos. Bueno, queremos agradecerles muchas mucho. Gracias, el aguante, por el frío, por todo. Muchísimas gracias. Agradecer a la Secretaría de Cultura que nos trajo acá. Muchas gracias a la Secretaría por su respeto, su pluralismo. Acá estamos hablando de lo nuestro. Sí. Gracias, Diego Gareca. Muchas gracias a todos. A todos.